En el siglo XIX, los tampones de cocaína eran un tratamiento médico, mientras que Catalina la Grande disfrutaba de cosquilleadores oficiales. Los Borgia escandalizaban con orgías en el Vaticano y Casanova promovía el sexo seguro con condones de intestinos de oveja. Cleopatra utilizaba pociones de amor para seducir a los poderosos, mientras que Nerón organizaba sex shows humillantes. En el Renacimiento, la sífilis se esparcía rápidamente y los aristócratas británicos escondían su vida libertina en clubes secretos. La historia está llena de excesos, secretos y tabúes. ¿Te atreves a descubrirlos? Cocaína en tampones alguna vez fue considerada un tratamiento médico legítimo en el siglo XIX. Hacia finales de ese siglo, se recetaba cocaína para problemas ginecológicos y se aconsejaba a las mujeres usar tampones empapados en esta sustancia. Catalina la Grande de Rusia llevó una vida personal llena de acontecimientos. Entre sus peculiaridades se dice que tenía oficiales encargados de hacerle cosquillas en los pies mientras cantaban o contaban historias subidas de tono para entretenerla. La infame familia Borgia, conocida por su corrupción durante el Renacimiento, estuvo involucrada en numerosos actos escandalosos. El Papa Alejandro VI, patriarca de los Borgia, supuestamente organizaba orgías en el Vaticano y tuvo varios hijos ilegítimos. Arthur C. Whitaker, alcalde de Bridgeton, Nueva Jersey, en la década de 1910, implementó un método disciplinario controvertido. Introdujo una máquina automatizada de azotes en el ayuntamiento para castigar a jóvenes infractores como alternativa a enviarlos a reformatorios. Cleopatra, la última faraona de Egipto, era conocida por su inteligencia, belleza y astucia política. Sin embargo, también fue legendaria por sus técnicas de seducción poco convencionales. Se dice que usaba una poción de amor, hecha de estiércol de cocodrilo y miel, aplicada como perfume con especias para enmascarar su olor, para atraer a hombres poderosos como Julio César y Marco Antonio. Aunque se desconoce su efectividad, la reputación seductora de Cleopatra perdura. Ya como Casanova, el icónico amante italiano, fue un pionero en la práctica del sexo seguro. Usaba condones fabricados con intestinos de oveja, atados con cintas que limpiaba meticulosamente y reutilizaba. Su enfoque cauteloso hacia la anticoncepción reflejaba una previsión poco común en el siglo XVIII. Los romanos eran famosos por sus decadentes banquetes y reuniones, algunos de los cuales se convertían en orgías notorias. Estos eventos incluían excesos en comida, bebida y actividades desenfrenadas, sirviendo como exhibiciones de riqueza y poder. El emperador Nerón, en particular, era conocido por organizar tales desenfrenos, simbolizando la decadencia moral del Imperio Romano. A pesar de la reputación puritana de la era victoriana, surgieron dispositivos extraños destinados a suprimir los impulsos sexuales. A los hombres se les colocaban anillos de metal con dientes afilados para evitar erecciones, mientras que las mujeres usaban cinturones de castidad elaborados. Irónicamente, estas medidas subrayaban las complejidades y contradicciones de la sexualidad victoriana. Catalina de Médici, reina de Francia, en el siglo XVI, poseía en secreto un consolador de marfil y cuero, reflejando los deseos privados de la realeza. Eduardo VII de Inglaterra destacó por su hedonismo y su silla personalizada para indulgencias. En la Europa medieval, las pociones de amor, aunque populares, eran peligrosas, a menudo causando enfermedades o muerte. María Antonieta tenía una biblioteca secreta de literatura erótica, contrastando con su imagen pública. En la antigua Grecia, la pederastia era una práctica aceptada, influyendo en su cultura. Durante la era victoriana,
los burdeles florecieron a pesar de la moralidad pública, y el Club Hellfire, famoso por sus orgías y rituales blasfemos, dejó una duradera reputación. La antigua ciudad de Pompeya reveló sorprendentes perspectivas sobre las actitudes romanas hacia la sexualidad a través de arte erótico explícito descubierto en hogares y espacios públicos. Las representaciones iban desde escenas mitológicas hasta actos cotidianos, junto a numerosos símbolos fálicos utilizados como decoración o amuletos de buena suerte. La Europa del Renacimiento fue devastada por un brote de sífilis, que se cree fue introducido por la tripulación de Cristóbal Colón al regresar del Nuevo Mundo. La enfermedad se propagó rápidamente, especialmente entre las clases altas promiscuas. La sífilis se propagó rápidamente, especialmente entre las clases altas promiscuas. Los tratamientos, que a menudo involucraban mercurio, eran tan peligrosos como la propia enfermedad, lo que causaba envenenamientos graves. La epidemia destacó tanto la promiscuidad generalizada como las limitaciones del conocimiento médico de la época. Durante el Renacimiento, la sífilis se convirtió en una aflicción extendida, influyendo en el arte, la literatura e incluso la moda, ya que las personas buscaban ocultar sus síntomas desfigurantes. Apodada la Gran Peste, sirvió como una sombría advertencia sobre los riesgos del comportamiento descontrolado en una era de exploración y excesos. El emperador romano Nerón, notorio por su crueldad y decadencia, organizaba espectáculos sexuales públicos, involucrando forzosamente a hombres y mujeres, tanto libres como esclavos. A menudo participaba él mismo en estas humillantes exhibiciones, que epitomizaban la decadencia moral de su reinado y el declive más amplio del Imperio Romano. En la Inglaterra del siglo XVIII, la prostitución prosperaba debido a las marcadas desigualdades sociales. Los burdeles iban desde establecimientos lujosos para la élite hasta esquinas sombrías para los más pobres. Directorios como The Covent Garden Ladies resaltaban la hipocresía de la sociedad, condenando públicamente el vicio mientras lo disfrutaban en privado. Grigori Rasputin, el místico ruso, combinaba fervor religioso con libertinaje, creyendo que el pecado lo acercaba a Dios. Conocido por su promiscuidad y supuestos romances con la nobleza, su estilo de vida contradictorio contribuyó tanto a su influencia como a su eventual caída. El Marqués de Sade, infame por sus fantasías violentas, organizaba orgías incluso mientras estaba encarcelado. Sus escritos explícitos exploraban temas de crueldad y excesos, escandalizando a sus contemporáneos y consolidando su legado notorio en la literatura erótica. La leyenda del Papa Juana, una mujer disfrazada de hombre que supuestamente llegó a ser papa, sigue siendo un relato controvertido. Aunque su veracidad se debate, simboliza los desafíos a los roles de género y los riesgos que enfrentaban las mujeres al desafiar las normas sociales. En el Japón antiguo, los libros de almohada, manuales ilustrados de técnicas sexuales, se regalaban a los recién casados como guías. Estos textos explícitos, a menudo acompañados de poesía erótica, reflejaban tanto la creatividad como la apertura de la sociedad japonesa hacia la intimidad. A pesar de la imagen pública recatada de la reina Victoria, compartió una apasionada relación con el príncipe Alberto, documentando su afecto en diarios. Su calidez privada contrastaba notablemente con la reputación puritana de la era victoriana. En la antigua Grecia, algunos hombres adinerados organizaban competencias eróticas similares a los Juegos Olímpicos, poniendo a prueba la resistencia y la creatividad. Los ganadores eran celebrados como símbolos de placer, reflejando la integración de la sexualidad en la cultura griega. El reverendo Robert Irvine, de la Inglaterra del siglo XVII,
escandalizó a su congregación cuando se descubrió su colección de arte erótico. Su hipocresía resaltó los deseos ocultos que incluso los más piadosos no podían evitar. En la Francia del siglo XVIII, las fiestas de cornudos se hicieron infames entre la aristocracia, donde los nobles ostentaban relaciones extramaritales. Estas exhibiciones descaradas de privilegio alimentaron el resentimiento público, contribuyendo a la Revolución Francesa. Durante los siglos XVIII y XIX, la masturbación fue condenada como peligrosa, con afirmaciones de que causaba locura y deterioro físico. Las medidas extremas, que incluían dispositivos de castidad y controles dietéticos como los copos de maíz de Kellogg, reflejaban las ansiedades sociales sobre la autonomía sexual. En este contexto de contradicciones y tabúes, la sexualidad, lejos de ser un tema exclusivamente privado, se convirtió en un campo de batalla, donde las normas sociales, las creencias religiosas y las aspiraciones personales se encontraban en constante tensión. Las figuras mencionadas, con sus vidas desafiantes y a menudo extremas, subrayan cómo las relaciones humanas con el sexo no solo reflejaban los deseos individuales, sino también las complejidades de las estructuras de poder y control en sus respectivas épocas. Si bien la sociedad de la época buscaba imponer límites a la libertad sexual, muchos, como Rasputín, el Marqués de Sade o incluso la reina Victoria, demostraron que los deseos humanos no podían ser fácilmente reprimidos ni definidos por las convenciones establecidas. Estas figuras, tanto históricas como legendarias, expusieron las contradicciones entre la moral pública y las prácticas privadas, revelando que el deseo y el placer han sido siempre fuerzas poderosas y subversivas en la historia de la humanidad. A través de sus historias se puede vislumbrar cómo, a lo largo de los siglos, la sexualidad ha sido utilizada tanto como una herramienta de opresión como de rebelión. Los escándalos y excesos del pasado continúan resonando en las luchas contemporáneas por la libertad sexual y los derechos de las mujeres, mostrando que, aunque las formas de opresión puedan cambiar, los deseos y las tensiones subyacentes permanecen como un reflejo de las complejidades sociales, culturales y políticas de cada época.